tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista infectólogo, y hoy, como cada viernes, estamos en 360 grados tratando un tema de salud. En la tarde de hoy queremos iniciar hablando de un tema que parece un poco olvidado, sobre todo dentro de los adultos. Vamos a tratar el tema del tétanos. ¿Por qué razón? Porque a la fecha en la cual estamos conversando, tenemos un paciente hospitalizado en uno de los lugares privados donde trabajamos. El señor tiene como antecedente que sufrió una herida en uno de sus pies hace alrededor de 40 días atrás, y en la fecha de hoy el paciente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos recibiendo tratamiento contra una enfermedad que en los países desarrollados puede llegar a tener hasta un 65% de mortalidad. ¿Por qué lo mencionamos? Porque el tétanos justamente es una de esas enfermedades que puede ser prevenible por vacuna. Muchas veces olvidamos que hay enfermedades que pueden ser mortales, que podemos prevenir con algo tan sencillo como una sola inyección. Olvidamos que los adultos también necesitan vacunarse, y el tétano es justamente una de esas enfermedades que aparece cada cierto tiempo, el cual nos recuerda que la vacunación no es un proceso solamente durante la niñez, sino que es un proceso que debe llevarse día a día en el corazón y en la mente de las personas. Cuando llegamos a una edad en la cual posiblemente no podemos valernos por nosotros mismos, ya superamos la séptima década o la octava década de la vida, que dependemos más de nuestros hijos, es importante que esas personas que están en nuestro entorno, a los cuales nosotros le hemos brindado nuestra vida, a las cuales le hemos brindado toda esa preocupación y esfuerzo, que esas personas se preocupen por nosotros y traten de preguntarle siempre al médico de mamá o de papá o de la abuela, él necesita algún tipo de vacuna, necesita algún tipo de refuerzo por la edad que tiene. Creo que ese tema usted debería tratar de tocarlo con su médico independientemente de la edad que tenga, porque cada vez que se menciona el tema de vacunas, inmediatamente todo el mundo piensa en población pediátrica, y les recordamos que los adultos también necesitan aplicarse vacunas que se consideran esenciales. Bueno, retomando lo que es nuestro viernes de salud, hoy queremos presentar a una amiga, una doctora destacada, quien es la doctora Tamara Guillermina Feliciano, quien es médico internista y que va a conversar hoy con nosotros sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el cuidado clínico que deben tener las damas. Cada vez que una mujer comienza sus cuidados de salud, lo primero que hace es pensar en su ginecólogo. Se apoya en ese cuidado que le brinda ese profesional de la salud. Sin embargo, olvida que con el paso del tiempo, esa vida reproductiva va a cesar y usted va a comenzar a presentar los problemas propios de la edad. Y usted tiene que cuidarse, usted tiene que iniciar medidas de prevención que son importantes para que, como dicen por ahí, para tener un segundo tiempo hay que tener un buen primer tiempo. O sea que ese va a ser nuestro tema planteado para este viernes, el cuidado clínico de la mujer. Vamos a ir a la primera pausa y regresaremos en unos minutos. Por favor, que nos siga en compañía con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes conversando de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo. Queremos pedirle por favor a Cristian que baje con una imagen que tenemos de un póster, de una actividad que se va a celebrar a mediados de este mes. Ese póster que vamos a tener en pantalla nos muestra una actividad que versa o cursa sobre trastornos asociados al espectro autista. Es una actividad en la cual se van a ver casos de niños que tienen problemas asociados a un grupo de enfermedades vinculadas al autismo. Se va a hablar sobre el manejo, qué tipo de entorno estos niños que padecen este proceso deben tener, qué tipo de facilidades, qué tipo de cuidados especiales. Y también va a haber un énfasis en los tratamientos farmacológicos que pudiéramos tener disponibles al momento, y también cuáles son las teorías que se han asociado a la fecha a lo que es la aparición de este tipo de trastornos. No aparece en la imagen, pero vamos a decir, para aquellas personas que tengan interés en comunicarse, inscribirse, el teléfono es el 809-710-7915. Repito, 809-710-7915. 809-710-7915. Agradeciendo realmente a todas las personas
que tengan interés, tengan un familiar o tengan algún niño que sospechan o que ya fue diagnosticado con esta condición de salud, no solamente para médicos, sino también para profesores, padres, familiares y cualquier persona que esté interesada, psicólogos, sumamente importantes, psicólogos y psiquiatras, que pudieran participar en este tipo de eventos. Gracias, Cristian, regresamos. Bueno, jóvenes, como habíamos dicho, tenemos a la doctora Tamara Guillermina Feliciano, quien es médico internista. La doctora Feliciano es una doctora con bastante experiencia, a pesar de lo joven que es, y la doctora Feliciano es una buena amiga y accedió hoy viernes a hablar un poquitito sobre lo que es el cuidado de las damas. Doctora Feliciano, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es un médico internista? ¿Una médica internista qué es? Porque desde que uno dice esa frase, lo primero que la gente piensa es el médico que interna a la gente. Entonces, usted pudiera, por favor, a las personas que miran 360 grados, explicarle qué es un médico internista, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Claro que sí. El médico internista, nosotros somos los médicos encargados de la salud integral del paciente adulto. Eso es, en resumen, lo que nos define. Nosotros nos encargamos de su prevención y de mantener su salud y de mantener las enfermedades que tenga dentro, en control, ¿verdad? De eso nos encargamos. Doctora Feliciano, una pregunta que debemos hacer es, ¿el cuidado de una mujer tiene que estar siempre en las manos de un ginecólogo o debe hacerse un chequeo concomitante con lo que es un médico internista? Eso que anteriormente se llamaba ese médico de cabecera, que era esa persona con la que usted comenzaba su vida hasta que usted tenía cierta edad. Ese médico iba a su casa, llevaba sus vacunas, llevaba lo que era el control, la presión, etcétera. ¿Con quién usted considera que deberían las personas recibir el seguimiento inicial? Bueno, nosotros las personas tenemos diferentes etapas. Es decir, cuando somos pequeños, el pediatra, cuando somos ya adultos, jóvenes y adultos, los médicos internistas, y cuando somos ancianos, los geriatras. Entonces, las mujeres deben tener, concomitantemente con su ginecólogo, deben de visitar a su médico clínico, a su médico internista, porque hay otras cosas que hay que evaluar. Y toda persona somos, es decir, la salud es individual y uno tiene diferentes factores de riesgo, sean ya familiares, ¿no verdad? Y por eso debemos de visitar a nuestro clínico. Doctora Feliciano, cuando usted habla de esas otras enfermedades que una mujer tiene que verificar o debe tener conocimiento, ¿qué enfermedades más frecuentemente usted ve en la consulta y a nivel de su práctica que las mujeres tienden a padecer hoy en día? Por ejemplo, enfermedades metabólicas, la diabetes es la primera enfermedad metabólica en la mujer y después la enfermedad de tiroides. Entonces esas son cosas que tenemos que siempre verificar y evaluar en la mujer. La salud cardiovascular. La mujer tiene 3 etapas donde debe de chequear con más frecuencia su salud cardiovascular. Si toma anticonceptivos, si la mujer está en la menopausia, ¿no verdad? Esas son etapas en que la mujer debe evaluar desde el punto de vista cardiovascular y cuando está embarazada. Ok, o sea que estamos hablando aquí que una dama que va a comenzar anticonceptivos debe tener una evaluación clínica previa, porque eso es una de esas preguntas que uno hace. Y tuve una ginecóloga el otro día, ella decía que una persona que quiere comenzar anticonceptivos puede hacerlo hasta con un médico general que no tenga un entrenamiento en sí muy importante. O sea, ¿debería ser chequeado de algún aspecto, doctora, una persona? Sí, considero que sí, porque los anticonceptivos son hormonas. Nosotras las mujeres, antes de la menopausia, estamos protegidas por el estrógeno, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno toma anticonceptivos, entonces toma hormona y hay que evaluar su salud cardiovascular antes para saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿no es verdad? Antes y durante. Perfecto. Doctora, vemos con mucha regularidad que las personas que son jóvenes no tienden a ir a la consulta del médico.
muchas veces se habla que los hombres no vamos nunca al médico a menos que se nos esté cayendo algo. ¿Ocurre lo mismo con las mujeres? ¿O es más dada la mujer a visitar al médico de manera preventiva? Pero vamos a hablar primero de las jóvenes y posteriormente de esas damas que ya no son tan jóvenes. Por favor. Sí, las mujeres visitan más al médico que los hombres, sí, eso es así. Pero las personas jóvenes lo visitan menos que las personas más adultas, aunque últimamente eso está tendiendo a cambiar por la conciencia de las personas de su salud preventiva. Hay sus chequeos anuales, la insistencia de nosotros decirle que las personas deben hacerse un chequeo por lo menos anual. Doctora Feliciano, esas madres, padres y las mismas damas que ya tienen más de 18 años que nos están viendo, si una de estas damas llega a su consulta, ¿cuál sería la evaluación inicial que usted pautaría en una mujer que tiene 18 años y que quiere hacerse una evaluación general? ¿Qué sería lo mínimo que las personas que nos están viendo deberían exigirle a su médico o a su médica a la hora de llegar a esa primera consulta luego de que son adultos? Porque conozco padres que todavía el niño tiene 27 añitos y están llamando al pediatra del niño porque no tienen un médico que le dé seguimiento. En este caso estamos hablando de las damas, pero la pregunta es, ¿qué tipo de seguimiento debería darse? Bueno, lo primero que debemos hacer con ese paciente es hacerle una entrevista, es decir, hacer una historia clínica para nosotros saber sus riesgos, de qué padecen su familia, las vacunas que tienen, hacer un historial clínico del paciente. Y si la persona no tiene ninguna enfermedad, entonces nosotros debemos de evaluar lo básico, es decir, hacerle hemograma, perfil lipídico, perfil tiroideo, hacerle su perfil renal, su perfil hepático, ¿verdad? Hacerle una sonografía de sus mamas, completar sus vacunas, ¿verdad? Esas son las cosas que debemos hacerle si la persona es una persona sana. Una pregunta, doctora Feliciano. La mayoría de los jóvenes que nos están viendo, que tienen 18, 19, 20 años, van acompañados de su familiar, generalmente su padre, su madre, que es habitualmente quien la lleva para esa primera consulta. ¿Usted recomienda que esos adultos jóvenes que llegan a la consulta sean acompañados por uno de sus padres? ¿Usted le dice al padre, espera afuera mientras converso con la persona cuando ocurre este tipo de chequeo? Porque sabemos que muchas veces puede ocurrir que la persona simplemente se reprima de brindar alguna información dado la presencia de uno de los padres. La persona a la primera consulta van acompañados de sus madres generalmente. Es raro que vaya el padre, pero van acompañados de sus madres. Y no, yo lo dejo que los acompañen, ¿no, verdad? Y que ayuden a los hijos a completar su historial clínico, porque ya voy a tener tiempo de verlo a solas. Ya en una segunda, una tercera consulta, ellos van solos. Los papás los sueltan en banda cuando ya saben que no tienen ambas. Ellos van solos, sí. Ok. Doctora Feliciano, las adicciones hoy en día es uno de los problemas, las dependencias. Es una de esas situaciones que tiende a afectar con cierta regularidad a la juventud. Estos adultos jóvenes que vemos hoy en día puede ser un problema importante. ¿Qué tan frecuente es que un joven se abra o que una persona que va a la consulta se abra y exprese de una manera, o sea, que no tenga que estar motivado por una pregunta, sino que él mismo externe que tiene una dependencia? ¿Qué tan frecuente es para usted en la consulta? No es frecuente, no. No es frecuente. Uno como médico debe de ganarse la confianza con el paciente antes de que llegue a eso, a abrirse, a decirle si depende de alguna sustancia o por el estilo. Okay. Sí. Doctora Feliciano, sabemos que usted pertenece a lo que se conoce como el Círculo de Médicas Internistas. Es un grupo de mujeres que son internistas, las cuales se han reunido para compartir información, casos clínicos y mantenerse actualizadas. La pregunta es, ¿qué tipo de actividades
están haciendo en estas fechas, sobre todo sabiendo de que usted mencionaba en la pausa la fecha del 8 de marzo. ¿Qué tipo de eventos tendrían ustedes programadas como mujeres internistas para los próximos días? Sí, dentro de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna existe lo que se llama el Círculo de Mujer Internista. Somos un grupo de mujeres, médicos, que nos reunimos para hablar de diferentes temas. No solo somos nosotros, sino las otras sociedades clínicas, médicas, pero clínicas, han creado la conciencia de celebrar durante todo un mes diferentes tipos de actividades hasta el 8 de marzo que tengan que ver con la salud de la mujer. Ahora, nosotros pautamos diferentes actividades informativas, preventivas, ¿no, verdad? Dentro de esos caminatas, pero dentro de esos programas de prevención, doctora, ¿qué sería lo más importante? ¿Qué es lo que están tratando de resaltar, sobre todo para tratar de acercar a las personas más jóvenes al seguimiento médico? Bueno, lo que pasa es que diferentes estudios han demostrado que nosotras, las mujeres, manifestamos de manera distinta las enfermedades cardiovasculares que los hombres. Y para crear conciencia en la mujer, nosotros hacemos todo esto porque los síntomas no son los mismos que los hombres. A veces... Eso está interesante. ¿Cómo así, doctora? ¿Qué tipo de síntomas tiende a presentar la mujer diferente al hombre cuando tiene la presión elevada? Bueno, no solamente la presión, sino me refiero a un infarto. Es decir, que puede ser no el típico dolor en el pecho, puede ser dolor en epigastro, en la boca del estómago, dolor de espalda, un disconfort, mareos, ¿no, verdad? Que no solamente es el típico dolor en el pecho y los sudores fríos, ¿verdad? Son distintos. Ok, perfecto. ¿Alguna otra actividad, doctora, que ustedes reconozca que sería importante que las damas que nos están viendo tomen en cuenta a la hora de hacer una evaluación, sobre todo con una dama? La pregunta es, doctora, ¿las mujeres les gusta más ir donde mujeres a chequearse o donde hombres? Porque hay damas por ahí que dicen que yo no me dejo chequear de mujeres. La pregunta es, ¿qué tipo de ventaja tendría que una mujer prefiera un internista y no un varón, médico internista, para chequearse, doctora? Bueno, sí, inclusive también ginecólogo. Hay mujeres, yo les digo, te tengo que reenviar a un ginecólogo, porque aunque le parezca extraño, hay mujeres que no tienen o no acuden regularmente a un ginecólogo. Y me dicen, no, yo prefiero que sea mujer o yo prefiero que sea hombre. Eso depende del concepto de cada quien, ¿no, verdad? Ok, sí. Pero usted entiende que no hay ningún tipo de ventaja en que una mujer se chequee con una mujer. Es lo mismo. Ok, perfecto, doctora Feliciano. Bueno, señores, vamos a tratar de ir a nuestra segunda pausa en este momento, porque queremos que al regreso, aquellas personas que están sintonizando 360 grados, por favor, llamen a la doctora Feliciano y cualquier tipo de pregunta que tengan sobre el cuidado de las damas y la salud específicamente femenina, recordando que la doctora no es ginecóloga, sino que es médica internista, y entonces la puedan hacer. Sobre todo queremos que esas damas que son jóvenes se comuniquen con ella por si tienen algún tipo de duda sobre cuándo, cómo y qué tipo de acciones tomar para tener una salud lo más apegada a lo normal posible. Vamos a la segunda pausa, por favor, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, conversando un tema de salud. Y el tema de hoy, el seguimiento clínico de las damas, esas mujeres que entienden que solamente se tienen que ver con un ginecólogo. Hoy conversamos con la doctora Tamara Guillermina Feliciano, quien es médica internista, que pertenece al Círculo de Mujeres Dominicanas Internistas. Doctora Feliciano, durante la pausa conversábamos sobre que hay un segmento de las mujeres que necesitan tener un seguimiento más estrecho
¿qué otro grupo de mujeres? ¿Pudiera por favor especificarnos qué grupo es y también decirnos por qué razón? Los teléfonos van a comenzar a aparecer en pantalla. Le vamos a pedir a Cristian, nuestro máster, que por favor coloque los teléfonos en pantalla para que aquellas personas que tengan dudas o preguntas a la doctora Feliciano sobre cómo cuidarse, cómo mantenerse en salud desde el punto de vista clínico, por favor lo hagan. Doctora Feliciano. Bueno, si conversábamos, las mujeres menopáusicas, una durante la menopausia, debe de asistir más frecuentemente al médico. Las visitas deben de ser más frecuentes porque cuando una es joven, que tiene la menopausia, está protegida por los estrógenos, entonces ya cuando la menstruación cesa, entonces no tiene esa protección, el colesterol le sube más, tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, infartos al miocardio, infartos cerebrales, ¿verdad? Entonces las mujeres jóvenes, el estrógeno hace que uno mantenga más a raya el colesterol malo, inclusive sube el colesterol bueno. Ok, o sea que ya saben, mujeres, todas aquellas damas que ya llegaron a esa edad en el cual su menstruación comienza a fallar y usted ve que dura 4, 5, 6 meses sin llegarle y de repente la menstruación desaparece, usted debe tener ese primer chequeo con un internista, con su médico de cabecera, para tratar de que esa persona sepa cómo usted está de base, por si usted presenta algún tipo de complicación en un futuro, simplemente esa persona pueda dar una respuesta. Tenemos la primera llamada, por favor. Buenas tardes y gracias por contactarnos. Su pregunta a la doctora Tamara Feliciano, por favor. Sí, buenas, está al aire. Sí, buenas tardes. Bueno, se cayó esa llamada. Tamara, algo que la mujer generalmente no toca cuando va al médico es la parte de las relaciones sexuales. Rara vez tiende a conversar sobre lo que es su vida sexual. ¿Qué tan importante es para una mujer conversar sobre su vida sexual con su médico? Muy importante. Es decir, también los... Tamara, mantén ahí la respuesta, por favor. Tenemos otra llamada, por favor. Su pregunta está al aire. Buenas tardes. No se está escuchando aquí en el estudio. Bueno, Tamara, la salud sexual y reproductiva, las mujeres cuando van al médico, que generalmente no tienden a hablar porque es uno de esos temas tabú, igual que los hombres, sí, que casi no tienden a mencionarlas, ¿qué sí tendrían que decirles? Supongo que las mujeres hablan más de su salud sexual con su ginecólogo o su ginecóloga, ¿no, verdad? Pero sí, con nosotros, sus clínicos también nos expresan, porque influye el estado de ánimo, la depresión, si una mujer se le diagnostica diabetes, se le diagnostica hipertensión, todo eso influye en su salud sexual, ¿verdad? Entonces hay que orientarlas y si las mujeres, por ejemplo, se tornan un poco obesas, todo eso influye en su salud sexual, ¿verdad? Ok. Doctora Feliciano, algo que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de eso de la parte sexual y reproductiva, ¿hay alguna mujer que ha ido a su consultorio para decirle, yo quiero que usted a mi esposo le indique algún medicamento para la disfunción eréctil? Claro, claro que sí. Ok. Sí. Hay varias damas que han ido y han dicho, mi esposo necesita una ayudita. Sí. Entonces, me toca explicarle y decirle que por favor traiga a su esposo a una consulta, porque el tema de la disfunción eréctil es amplio, es decir, si el esposo es hipertenso, si es diabético, ¿no, verdad? Porque hay un dicho de las personas que dicen que los hombres que toman pastillas para la presión, eso le disminuye la libido. Se lo tumba en buen dominicano, doctora. Tiene algo de cierto, pero en realidad la misma hipertensión le produce disfunción eréctil, ¿no, verdad? Okay. Entonces son muchas cosas que influyen. Entonces a ese paciente necesita una buena evaluación clínica y por su urólogo también. Queremos pedir disculpas porque estamos experimentando ciertos problemas con las líneas. Estamos en este momento trabajando para ver si antes de que termine el programa
podemos ¿Alguien levantar... nos llama? No, porque hay personas que están llamando, pero no estamos recibiendo el sonido aquí en el estudio, razón por la cual no podemos escuchar la pregunta, a pesar de que están llamando, nos están diciendo que están llamando, pero simplemente no podemos recibir el sonido en el estudio y estamos tratando de corregirlo para ver si podemos contestar unas cuantas preguntas. Solamente quedan 7 minutos, queremos pedirle disculpas. Doctora Feliciano, ¿en qué edad una mujer tiene que irse a tomar la presión por primera vez y cuándo se tiene que hacer un electrocardiograma? ¿Cuándo tiene que hacerse ese chequeo del corazón? Porque muchas veces pensamos que es un estudio que se hace cuando una persona es muy viejita. No. Doctora Feliciano, nos dicen que parece que se ha corregido lo de la línea. Ok. Queremos que por favor la persona que está al aire nos haga su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy una joven de 24 años. Sí, la escuchamos. Buenas. Sí, la escuchamos. Yo soy una joven de 24 años y me diagnosticaron de migraña. ¿Tengo que volver al médico? Doctor, una persona que le diagnostican con migraña, ¿tiene que regresar a su médico o después que le pusieron tratamiento es simplemente mantenerlo para toda la vida? Sí, tiene que hacerse su chequeo porque la migraña se produce lo que se llama estatus migrañoso, ¿no verdad? Tiene que hacerse, y hay muchas cosas que la exacerban, alimentos, ¿no verdad? Medio ambiente, entonces tiene que hacerse sus chequeos. No sé si a ella le pusieron un tratamiento preventivo, que ya existen tratamientos preventivos, ¿no verdad? Entonces debe de ir a su médico, volver a su médico después del diagnóstico. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Feliciano, por favor. Buenas, yo tengo una pregunta para el doctor Bacazo. Yo quisiera saber si en caso de que sospechara de un cáncer uterino en una mujer embarazada, ¿cómo se le haría el Papa Nicolau? ¿Perdón? Disculpe. Mi pregunta es que en caso de que una mujer esté embarazada y se le sospecha un cáncer uterino, ¿cómo se le haría el Papa Nicolau? Un cáncer uterino. Ok, un cáncer uterino en una embarazada. Bueno, realmente, como dijimos al inicio, la doctora Feliciano es internista y estamos hablando específicamente de la salud de la mujer desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista ginecológico. Simplemente eso es una pregunta que tendría que hacerle al ginecólogo, porque hay algunos procedimientos que dependiendo del momento del embarazo no se pueden realizar. Sin embargo, hay que decir que dependiendo de la sospecha clínica y de lo tan avanzado que pudiera demostrarse el proceso, esa persona necesitaría un seguimiento. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, por favor. Su pregunta a la doctora Feliciano. Yo quisiera saber qué beneficio le confiere a la mujer hacerse un Papa Nicolau al año. Doctora Feliciano, lo del Papa Nicolau al año. Sí. Las mujeres debemos hacernos nuestros chequeos de Papa Nicolau al año, al menos que nuestro ginecólogo nos diga lo contrario. Aunque ya hay estudios que demuestran que el Papa Nicolau se lo pueden hacer cada 2 años, inclusive cada 3 en Europa lo recomiendan, pero eso el ginecólogo, según lo que nos diga nuestro ginecólogo, ¿por qué? Porque lo que va a decir cuándo no debe de tocar el otro es el que nos hicimos anterior, lo que el ginecólogo encontró. Entonces, pero al año lo consideramos bien. Perfecto. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Feliciano, por favor. Médica Sí, buenas. Yo tengo una pregunta. ¿Existe algún tipo de patología cardiovascular que limite a una paciente a utilizar métodos anticonceptivos? Doctor, usted ahorita mencionaba eso, de los problemas cardiovasculares y los métodos anticonceptivos. Sí, si una mujer ya tiene diagnosticada enfermedad cardiovascular, ¿no verdad? Los anticonceptivos son de alto riesgo. No están totalmente contraindicados, pero son de alto riesgo. Y por ende no deberían utilizarse. Y no deberían utilizarse. Perfecto. No deberían utilizarse en ellas. Ok, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora Feliciano, por favor. Sí, buenas tardes. Está al aire. Su pregunta a la doctora Feliciano. Sí, buenas. Hola. Algunas personas van a consulta de medicina interna una vez por año para detectar de forma temprana alguna enfermedad. Entonces yo quiero saber qué tan cierto o recomendable sería visitar una vez por año a un médico internista. Doctora Feliciano, que si es algo que se hace de una visita una vez al año, ¿es lo correcto? ¿Se debería hacer más? ¿Se debería hacer menos? Por favor. Sí,
Uno debe hacerse un chequeo anual, donde un médico internista, un médico clínico. Los chequeos de la persona van a depender de su edad y de su comorbilidad, es decir, de las enfermedades que padezca. Pero sí, claro, hay personas que toman como referencia hacerse sus chequeos próximos a su cumpleaños. Hay personas que lo toman hacérselo a final de año, hay personas que toman hacérselo a principio de año. Cuando uno se hace un chequeo anual, uno puede detectar enfermedades. Por ejemplo, recuerdo a una paciente del año pasado que fue a hacerse su chequeo anual y resultó tener un cáncer de tiroides. Y la paciente estaba totalmente asintomática. Wow. Doctora Feliciano, solamente nos queda un minuto. Queremos agradecer su presencia en 360 grados, hoy como cada viernes hablando de salud, pero la pregunta o lo que queríamos por favor es que usted le brinde a aquellas personas que miran 360 grados algún tipo de experiencia o algún tipo de recomendación, sobre todo a las damas que están viendo el programa, sobre su chequeo clínico. Doctora Feliciano, las cámaras son suyas. Bueno, debemos hacernos nuestro chequeo clínico, nuestro chequeo anual o trimestral o semestral, según sea la recomendación por la comorbilidad que uno tenga. Entonces también debemos de hacer medidas cardiosaludables, debemos hacer ejercicio, comer sano para mantener nuestra salud, porque nosotros tenemos riesgos de enfermedades que son modificables y algunos que no son modificables. Mantener nuestro peso, dejar de fumar, ¿no, verdad? Esas son cosas que debemos hacer. Y debemos hacer nuestro chequeo del perfil lipídico, de mantener a raya nuestro nivel de azúcar, ¿verdad? Si somos diabéticas, nuestra presión arterial, si somos hipertensas. Por eso, porque nosotras las mujeres, antes se tenía el pensar de que las mujeres padecíamos menos de enfermedades cardiovasculares que los hombres, y no es así. Nosotras las mujeres somos, inclusive, por ejemplo, estaba leyendo un artículo español que en España la enfermedad cardiovascular, ¿no es verdad? Como en Estados Unidos también. Y nosotros aquí también debe de ser así, pero no llevamos una estadística confiable. Es más alta que el cáncer de cervix, por ejemplo. Excelente. Señores, queremos agradecer a la doctora Tamara Feliciano, a cada uno de ustedes por permanecer en esta hora tratando en 360 grados un tema de salud. Mi nombre es el doctor Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, y queremos pedirle que por favor el próximo viernes esté con nosotros para tratar otro interesante tema de salud. Nos vemos.